Bienvenidos al lugar de las mentes inquietas, donde exploramos el fascinante caos entre mentes y neuronas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de Mentes y Neuronas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que es muy importante enfatizar en él porque actualmente en redes sociales y en internet se encuentra mucha desinformación al respecto. Este tema es el autismo. No sé si han visto por ahí, especialmente en TikTok, que es donde he visto más este tipo de desinformación y videos cortos donde, no sé, por ejemplo, si duermes con manos de dinosaurio, o sea, de que aquí, y te sobas los pies para dormir, eres autista. Entonces, es muy importante como que no crear esta desinformación e informarnos al respecto porque de esta manera sucede mucho un autodiagnóstico erróneo o incluso a tus hermanos, primos, suelen observarse este tipo de conductas y es como que tienes autismo. Entonces por esto es muy importante hablar de este tema. Y para esto tenemos hoy aquí a nuestro invitado, el maestro Arturo Magallanes, licenciado en psicología y con maestría en educación y cognición. Así es. ¿Sí gusta presentarse? Claro, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Arturo Magallanes. Justamente yo me dedico a la parte de la neuropsicología infantil. Y bueno, ya tengo cerca de 9 años trabajando en el ámbito de los trastornos del neurodesarrollo. Y justamente dentro de la parte de la neuropsicología, los pacientes que más llegan a consulta y con más desinformación, como lo comentabas, justamente son pacientitos con TEA, ¿verdad? Con trastorno del espectro autista. Ok, bueno, pues para empezar, yo creo que la pregunta del millón, ¿qué es el TEA? ¿Nos puede dar una definición o sí? Claro, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que están involucrados capacidades diferentes en cuestiones neurobiológicas. Es decir, que justamente el cerebrito de una persona con TEA trabaja de manera diferente a lo típico que trabaja un cerebrito, no quiero decir la palabra normal, pero sí la cuestión de un cerebro neurotípico o normotípico, como se les llama ahora. Por lo tanto, lo podemos dejar como un conjunto de cambios neurobiológicos que incluyen síntomas en dificultades o alteraciones en la interacción social y comunicación y en la parte de comportamientos restrictivos, y tanto restringidos como repetitivos. Ok, en cuanto a este tipo de comportamientos como restrictivos y restringidos, o sea, ¿cómo es lo más común de observarlo y qué tan común es que una persona normotípica o neurodivergente presente este tipo de actitudes? Eh, a ver, es que a veces se pueden confundir un poquito. Puede tener o puede estar la presencia de conductas aprendidas que es diferente a conductas estereotipadas. Okay. Entendemos una conducta estereotipada como el movimiento, por lo regular, involuntario, cuando hay la presencia de alguna emoción. Es decir, cuando la personita se emociona o cuando también se enoja mucho, pueden estar presentes las estereotipias. ¿Qué son estas estereotipias? Lo más común que nosotros vemos es el aleteo de las manos, ya sea en forma de aleteo o en forma de vuelta, de giro de las manos. Pero las conductas estereotipadas también pueden cambiar o estar variando, ¿verdad? Justamente puede ser que den vueltas en círculos, ¿no? en su propio eje, o incluso se agarren a círculos, ¿no? Pero con una circunferencia. Puede ser esto. Pueden ser movimientos también en algún ojito, por ejemplo, movimiento de la mano como si fuera un tic, pero a diferencia del tic, este se presenta cuando hay una moción de por medio y solamente en esto, ¿verdad? También pueden ser brincos o saltos, ¿verdad? ¿Qué tan común puede ser en personas con autismo? Súper común. ¿Por qué? Porque es una característica principal del trastorno. Sin embargo, no todas las personas con autismo pues tienen esta parte de conductas estereotipadas, ¿verdad? De ahí la palabra o el nombre de espectro autista. Y bueno, justamente sí es común dentro del espectro, pero no se puede
generalizar al 100%, ¿verdad? Ok, en cuanto a esto que nos dice que otro tipo de manifestaciones se pueden ver, ya ve que nos dice que es un gran espectro, pues, ¿qué tanto se puede ver? Sí, mira, justamente el nombre de trastorno del espectro autista quiere decir que hay una gran variabilidad o un abanico de posibilidades para que se presenten diferentes síntomas. En este caso, con la cuestión de patrones restringidos, por lo general tenemos alineación de objetos, ya sea de cubitos, de carritos, de latas de comida, de zapatos, por ejemplo, pero no todos lo presentan. Están los movimientos estereotipados, como ya mencionamos, y está justamente, o aquí entra la parte de las rutinas, ¿verdad? Sobre todo en rutinas que tienen que ver con los caminos de traslado, de la casa al colegio, del colegio a la casa de la abuela, de la casa de la abuela a terapia, por ejemplo. Si de repente ven que mamá toma un camino diferente, puede presentarse alguna cuestión de conducta o de comportamiento. Entonces, dentro de esta parte de las manifestaciones restrictivas y estereotipadas, también suele haber temas como muy específicos, ¿verdad? Dependiendo del nivel de autismo, hay niveles tan específicos que entonces solamente son muy buenos o son casi especialistas en un solo tema. Pero cuando le preguntas de otras cosas o de otros temas, pues realmente es que se muestran súper indiferentes, ¿verdad? Por ejemplo, les comento, yo tenía un pacientito de 10 años de edad que justamente le gustaban mucho los puentes de Europa. Y yo le decía, oye, ¿y estos puentes de Europa ya los conoces o alguna vez has ido? No, pero voy a ir. Entonces, bien seguro él decía que iba a ir, que qué bueno, ¿verdad? Pero aunque conociera todos los puentes, pues realmente es que es un conocimiento que ahorita pues no es como que le sirva de mucho, me explico. Pero así es, puede haber temas súper diferentes, temas que se nos puedan hacer un poquito extraños en ellos, pero son temas que a ellos les gusta y les interesa. En ese pueden ser especialistas, pero en otro tipo de temas no. Por ejemplo, él era especialista en los puentes y yo le preguntaba por las calles y nada, ¿no? Solamente y estrictamente en los puentes, ¿no? Y así pueden ser con colección de fichas, ¿no? Pueden ser con colección de figuras. Hay quienes les gustan mucho los legos, entonces tienen miles de legos, ¿no? Y se pueden entretener 1000 horas armando legos. Por la parte de la cuestión de la interacción social. Síntomas, pudiéramos hablar como dificultades en el lenguaje, tanto a nivel de articulación, es decir, que no coloquen la lengua, ¿sí? O el aparato fonoarticulador de manera adecuada y por eso es que no salga la palabra, la letra o el fonema. Dentro de la parte del lenguaje también podemos tener que no, por lo regular, no conjugan tanto los verbos. Casi siempre nos hablan en presente, ¿verdad? Entonces, pues esa también es una variabilidad importante, porque entonces pareciera que su lenguaje se está quedando atrás, porque no hay conjugación de verbos. Otra es la parte de la pragmática, el uso que le damos a el lenguaje. En esa parte de la pragmática, en algunos casos suele ser algo gracioso, ¿no? Pero en otros casos, pues puede tomarse como algo agresivo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente de 13 años donde mamá llegó con un corte de cabello nuevo y entonces le dijo, se te ve horrible, no me gusta cómo se te ve. Entonces justamente pues la mamá dice, oye, pues es que pues sí me sentí pues triste, ¿no? Claro, después del cambio porque venía toda ilusionada y entonces está esta parte, ahí le cambian el patrón de cómo se veía su mamá y entonces suelen ser un poquito impulsivos o decir las cosas tal cual son. Sí, o sea, por eso de ahí nace el que tampoco saben mentir o no saben interpretar las metáforas, ¿no? También. Efectivamente, pero ojo, no es que no sepan mentir, porque sí saben mentir, ¿no? Solo, ese es un mito. ese es un mito, así es, excelente. Sobre todo porque, primero, no comprenden la necesidad de mentir.
Es por eso que casi no lo hacen. Pero, ¿cuándo sí lo pueden hacer? Cuando necesitan zafarse de una actividad que no les gusta, como las tareas escolares. Y entonces te dicen, ay, es que tengo que ir al baño. Y aunque en ese momento no esté completamente la necesidad y pueden aguantarse un ratito, lo dicen porque tienen que ir y sobre todo para zafarse de la actividad, ¿no? Ay, necesito tomar agua o tengo sed, ¿no? No quiere decir que no tenga sed, pero otra vez, justamente lo hace como para zafarse de la actividad, ¿no? A mí en sesión esto suele ser súper común, ¿no? Ay, necesito rascarme, ¿no? Aunque solamente pierdan un minuto, eso ya es zafarse de la actividad, ¿no? Ay, necesito ir al baño. Ah, mi mamá está afuera, creo que me habla, ¿no? Y no es así. Sin embargo, no es que sea una mentira, sino simplemente es tratar de zafarse de la actividad. Pero sí, justamente, mito, no es que no mientan, es que no le ven la necesidad a mentir, porque son muy directos. Ok, bueno, y en este caso, por ejemplo, sobre todo este tipo de conductas, también sabemos que es muy común que haya crisis, porque Sí. por el mismo hecho de que son muy cuadrados, cuando se sale todo de su rutina, suele haber crisis. ¿Cómo podemos identificar cuando es una crisis y nuestro niño es Ajá. autista o simplemente es un berrinche? Porque pues es muy común en la infancia también. Muy bien, creo que utilizamos palabras muy adecuadas, ¿no? Y tres palabritas, ¿no? Son cuadrados, cuándo puede ser un berrinche, ¿no? Y cuándo puede ser una conducta esperada en un niño, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por ser cuadrado? Rutinario. O Rutinario. sea, que básicamente eres, hago esto, Ajá. después Sí, esto que hay mucho control. y después esto. O sea, son como controladores, entre comillas. Ajá. Sí. Bueno, justamente el ser cuadrados dentro de la neuropsicología se traduce a inflexibilidad, ¿sí? Es decir, existe un proceso cognitivo que se llama flexibilidad cognitiva, la capacidad que tenemos para cambiar de estrategia cuando la que utilizamos no nos está funcionando. Ese cambiar de estrategia me permite aceptar un no como respuesta, por ejemplo, o aceptar cambios que sucedan en el ambiente. Justamente cuando hay crisis, ¿no? O cuando hay, porque son muy cuadrados o muy inflexibles, ¿no? Coloquialmente la gente le dice que pueden llegar a ser chiflados, ¿no? Y creo que en esa parte puede estar la parte común de un niño y la parte inflexible de una crisis, ¿no? ¿Qué pasa en una crisis o por qué se le denomina crisis y no a lo mejor nada más un berrinchito, ¿no? Un berrinche puede ser el que se quejen, el que llore por unos cuantos minutos o incluso que se tira al piso unos cuantos minutos. Pero ya cuando hablamos de una crisis, quiere decir que sube la duración del berrinche tal cual, sube la intensidad de este también, ¿sí? Por lo general, los berrinches en personas con autismo suelen tener mucha intensidad, ¿no? Otra vez, tiene diferentes maneras de mostrarse. Hay quienes lloran, gritan, algunos, muy pocos, pero algunos escupen, otros llegan a morder, y no tanto porque sean agresivos, sino simplemente es porque están en ese cuadro de crisis. También está, hay quienes, y esto me parece muy gracioso, porque se ven todos tiernos y no como en berrinche, ¿no? Que aguantan la respiración. Entonces aguantan la respiración, inflan los cachetitos, agarran aire y se ponen todos rojos, ¿no? Pero están aguantando la respiración como en forma de berrinche. Porque a veces les pregunto a las mamás y a los papás, ¿no? Oye, ¿y cómo es el berrinche? No, pues no grita, no llora, no hace nada, nada más se queda paradito y se pone rojo. Ah, bueno, es que eso es un berrinche, ¿sí? Justamente, entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Sube mucho y cuando queremos calmar, sube más la intensidad. Entonces son gritos casi como si los estuviéramos pegando o como si los estuviéramos matando, ¿no? O sea, realmente maltratando, pero realmente no. Tal vez nada más estamos parados tratando de calmar la conducta y el niño está, pero en la mayor explosión de su berrinche, ¿no? A través de grito y llanto sobre todo, ¿no? Y una conducta normal, por así decirlo,
o esperada, más bien, no normal, sino esperada, en un niño normotípico, sería que sí a lo mejor se tumbara al piso, llorará un poco, pero la intensidad no es tan alta y la duración también es muy poca, alrededor de unos 10 minutitos, cuando en una persona con autismo el berrinche tan intenso puede durar de unos 10, 15 minutos hasta incluso una hora aproximadamente, hasta que se van cansando, ¿no? Porque luego toman aire entre ese berrinchito, el berrinchito baja y luego vuelve a subir. Y pareciera que ya se está calmando, pero realmente es que va o nuevamente para arriba, ¿no? Entonces, esa sí sería como la diferencia entre algo más común o esperado a algo ya que le podemos llamar crisis tal cual, Okay. ¿verdad? Entonces realmente hay una manera de contener o de, pues sí, ayudarlos en estos momentos de crisis. Sí, eso ya tiene que ver un poquito más con la parte de la intervención. Existen diferentes tipos de intervenciones, pero por lo general, yo siempre les digo a la mamá, pareciera ir en contra, ¿no? Presentan un berrinche porque son inflexibles. Entonces, hay que dejar que tengan sus 5 minutitos, ¿sí?, de berrinches al día. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta un berrinche? Porque es algo que no me gusta, me incomoda y no lo acepto en ese momento. Pero ¿qué pasa si nunca acepto en ese momento? ¿Qué pasa si todo me dan y no dejan que yo me frustre? Mínimo 5 minutos. Pues entonces a la primera que no tenga algo, que no obtenga algo o que no me resulte algo que estoy haciendo, Ya saben qué hacer. directamente a la frustración, ¿no? Entonces ahí justamente entra esta cuestión de cómo lo puedo calmar. Primero, dale sus 5 minutitos de frustración. No pasa nada si se queda llorando, si se queda gritando un poco. No pasa absolutamente nada. Tiene que sentir esa frustración. Le sirve mucho porque entonces, cuando está en el punto más alto del berrinche, ya no tiene de otra el berrinche más que bajar. Y entonces ahí es donde entra otro proceso que se llama autorregulación, ¿sí? Entonces, al momento de cansarse, el niño va autorregulándose. Pero si mamá, papá o adulto está presente tratando de calmar cuando el niño está en el punto más alto de su berrinche, pues incluso puede incrementar el berrinche, ¿sí? Porque estamos tratando de calmarlo, pero a la vez él está encuadrado nuevamente, ¿no? Que entonces no quiere que ni le hablen, que ni le digan, ni que ni le pasen, a menos de que le des lo que él quiere. Entonces, pareciera ser un poco contradictorio, pero si es inflexible, pues deja que se frustre al menos unos minutitos. Después de eso, ¿cómo podemos hacer para tratar de calmar o quitar el berrinche? Primero, cambiar el foco de atención. Si el foco de atención es un objeto, entonces el objeto yo lo puedo desaparecer para que no lo vea. Porque si él ve que yo lo tengo en la mano y que no se lo quiero dar, el berrinche va a seguir y va a ser constante. Más bien, desaparezco el objeto para que no lo vea y entonces le puedo ofrecer otro objeto. Eso suele funcionar, ¿verdad? Siempre y cuando este otro objeto le llame la atención, claro, y sea motivante para el niño, ¿no? En este caso, eso puede funcionar, ¿verdad? Otro es simplemente, es decir, vente, vamos a dar la vuelta, vámonos al parque, vámonos aquí afuera al porche, por ejemplo, de la casa y vamos a hacer tal cosa, ¿no? O ofrecemos un traguito de agua, etcétera. La idea es cambiar ese foco de atención después de darle sus 5 minutitos de frustración, ¿verdad? Ok, entonces, ya hablamos un poco sobre características que suelen presentar. ¿Cuándo es importante decir si necesito llevar a mi hermano, hijo, primo a terapia? Y cuando, o sea, ¿cómo podemos detectar que sí realmente necesita ir a terapia porque tenemos la sospecha de que es TEA y cuándo no? Porque, por ejemplo, la vez pasada me tocó escuchar que una compañera, los papás de un niño de 2 años, lo llevaron a terapia. Ok, ¿y qué presentaba? Simplemente el niño caminaba de puntitas y lo habían visto que aleteaba las manos. Pero como tenía un primo que tiene autismo, entonces los papás estaban en pánico de que no, mi niño es autista y que no sé qué, entonces decidieron llevarlo a terapia. Lo evalúan
y pues realmente no tenía autismo. Entonces, Claro. ¿cómo podemos saber que sí realmente necesita este niño terapia o cuándo no? Claro. A ver, primero tendríamos que hablar un poquito de justamente los síntomas que ya los tocamos un poquito, pero entonces, ¿qué es lo esperado y qué es lo no esperado a ciertas edades, ¿no? Por ejemplo, lo esperado es que caminen al año, ¿no? Y que en ese mismo año ya haya balbuceo, ya haya una palabrita por ahí, ¿no? Lo típico de mamá o mamá, 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 así como ya más seguidito, ¿no? Papá, teta, tita, refiriéndose a la abuela, entonces, ahí son los primeros foquitos de alarma, ¿sí? O esas banderitas naranjitas, amarillas, sin llegar a ser rojo todavía, en el cual nosotros podemos ver si ya balbuceaba o si ya hablaba y de repente dejó de hablar o dejó de balbucear. Es decir, hay un retroceso en la parte del lenguaje. Si ya caminaba y dejó de caminar y regresa al gateo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el retroceso de habilidades es un síntoma muy importante para empezar a sospechar. Otra cosa es nosotros como adultos, como padres o como maestros, sospechar si el niño tiene problemas auditivos o no. Porque entonces de ahí podemos descartar varias opciones, que sea simplemente un trastorno del lenguaje o un retraso en el lenguaje o que realmente ya sea autismo, ¿no? Eh, una forma más de identificar la parte de si realmente de sospecha de autismo, justamente es los cambios que tiene en la cuestión del humor, ¿verdad? En la cuestión esta de los berrinches tan intensos. Si llora muchísimo más que otros niños o no. Hay mamás que me dicen, ay, es que no quiero compararlos, ¿no? Mi hijo más grande con el más chiquitito. Okay, sí. Pero es imposible no comparar, porque entonces si tu niño grande es el neurotípico, pues ahí se van a presentar todas las habilidades esperadas a la edad. Mientras que si el niño chiquito presenta autismo o sospechas de autismo, es porque ya es diferente al niño normotípico o neurotípico. ¿Sí me explico? Entonces, aunque no se quiera comparar, es importante observar qué puede ser lo esperado y qué es lo no esperado, ¿verdad? Justamente. La parte de la sensación o de la percepción sobre todo en la piel es importante con los niños más chiquititos, porque luego empiezan a no comer muchas cosas, o comen puras cosas aguadas, o cosas duras, o cosas que no sean rojas, o la comida la empiezan a dividir por colores, ¿sí? Hay diferentes presentaciones, ¿no?, de este síntoma, pero justamente es eso, la parte sensitiva. Hay quienes no utilizan pantalones, por ejemplo, de mezclilla, porque la tela les causa... Les pica, muy incómoda. Sí, simplemente incomoda, ¿no? Entonces, pues hay quienes lo utilizan así, ¿verdad? Entonces, van haciendo variaciones, ¿verdad? Eso puede ser como el punto principal como para sospechar si realmente tiene autismo o no, ¿verdad? Cuando es importante, cuando no, es que tenemos que checar siempre el contexto. Si tenemos a alguien cercano con autismo y mi hijo o mi sobrino convive mucho con esa persona, presenta las mismas conductas que él, pero todo lo demás está o había estado correcto o había estado presentando lo esperado, entonces posiblemente no sea autismo y sea algo más de imitación. O una, ¿no?, conducta aprendida, ¿verdad? O una conducta aprendida. ¿Por qué? Porque entonces el niño aleteó, les pareció gracioso, entonces ¿por qué no hacerlo yo? Sí, ya ¿verdad? Okay. Entonces ahí esa conducta de imitación o aprendida justamente, ¿verdad? Okay. Hablando de pues todos estos síntomas y este gran pues espectro que es el autismo, ¿hay alguna clasificación o tipos que se puedan ver? Sí, las clasificaciones del autismo han estado cambiando conforme van a los años, ¿no? Antes incluso, años antes, en 1950, 1940, se creía que formaba parte de incluso hasta de la esquizofrenia, ¿verdad? Pero justamente se empezaron a hacer más investigaciones y pues resulta que no, ¿no? Que es algo completamente
diferente. Y entonces ha evolucionado tanto y actualmente el cómo se clasifica el autismo pues es por niveles, nivel 1, 2 y 3, y estos niveles tienen que ver con qué tanta ayuda o qué tanto apoyo necesita la persona. Nivel 1 necesita ayuda, nada más. Nivel 2 necesita ayuda notable. Y nivel 3 sí o sí necesita ayuda. ¿Sí? Así es como lo maneja el DSM-5, ¿no? Que es este manual de diagnósticos que tenemos los profesionales de la salud mental para diagnosticar. Sin embargo, han estado cambiando justamente en este mismo manual porque antes se conocía el trastorno por Asperger, ¿no? Ahora ese trastorno por Asperger se incluye dentro de los trastornos del espectro autista. Tanto el trastorno de Asperger como el síndrome de Rett, como el desintegrativo infantil o trastorno generalizado de la conducta no especificado, todos estos se incluyen dentro de los trastornos del espectro autista. Y bueno, pues justamente esa es la parte importante, ¿no? Creo que también que no se ha considerado tal vez como característica diagnóstica o principal es qué tan dependiente o independiente es la persona con TEA, ¿no? Aunque necesite ayuda, en el DSM sobre todo habla de lenguaje y de qué tan flexible o inflexible es la persona. Pero más bien tendremos que fijarnos qué tan dependiente o independiente puede ser, ¿no? Porque muchas veces, o en el desarrollo normal, un niño chiquito dice, ¿para qué o piensa, ¿para qué hablo si todo me dan? Entonces el ambiente no crea una necesidad. Por lo tanto, siempre voy a ser dependiente a lo que me digan o hagan y nada más voy a responder con un dame, ¿no? O estirando la mano, o con un y un quejidillo por ahí. Entonces mamá ya sabe qué es y me lo entrega. Entonces más bien tendremos que checar también un poquito más esa parte a la hora de clasificarlos por niveles, ¿verdad? Sí es importante que tengamos nuestras características principales dentro del manual, pero tendremos que checar el conjunto completo de los síntomas que está presentando pues, la persona con TEA. Ok, bueno, sobre esto que menciona de justamente dentro del mismo espectro hay niños que son verbales y hay quienes no son verbales. Entonces, como profesionales de la salud, ¿cómo podemos trabajar esto? O sea, porque usualmente en neuropsicología las pruebas necesitan que el niño hable. Entonces, ¿cómo trabajamos con alguien que llega a consulta y no es verbal? O sea, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos intervención? ¿Y qué tan posible de la medida es poder estimular este lenguaje para poder que sea verbal? Sí, primero, hay pruebas que, como dices tú, requieren sí o sí la parte verbal, pero hay otras pruebas que son completamente no verbales, ¿sí? Esas nos podrían funcionar como reemplazo cuando todavía no hay lenguaje, ¿no? ¿Cómo podemos, eso por un lado en cuestiones de evaluación, ¿no? Okay. Donde a lo mejor si no tenemos la prueba cuantitativa, pues ahí es más la parte de la observación, hacer actividades más como cualitativas o de juego y estar observando. Porque al fin y al cabo el experto en neuropsicología va a observar procesos cognitivos en conductas, ¿sí? Si me hace caso, si no me hace caso. Es decir, atención, ¿es distraído? ¿Sí o no? Por ejemplo, si a lo mejor el niño está volteando hacia otro lado y a mí no me está poniendo atención, pero cuando yo pregunto algo, sí me contesta, entonces quiere decir que sí pone atención, solo que su punto de interés está en otro lado, ¿sí? Entonces, el experto debe observar los procesos cognitivos en las conductas, ¿verdad? ¿Cómo podemos tratar esto? Pues dependiendo del nivel que se presente de autismo y el nivel que presente de lenguaje. Si solamente presenta balbuceo, si no presenta nada, incluso ni balbuceo ni ruidos, ¿no? O si ya presenta lenguaje, pero con dificultades articulatorias, ¿no? Entonces, cuando solamente presenta, cuando no hay casi nada de lenguaje y solamente hay balbuceos, pues lo primerito es llamar la atención del niño. No le voy a decir que diga auto, ya, a la primera, pues ¿por qué no? Primero, ¿cómo hay que trabajar?
pues pedirle algo que le sea, ahora sí que para su independencia. Por ejemplo, yo trabajo la parte de el ten, el dame, ¿no? Para que por primera instancia lo entienda, pero no se lo digo desde la primera de manera verbal, sino que lo llevo primero de manera simbólica y luego de manera verbal. Por ejemplo, dame, ¿sí? Y pongo la mano y necesito que primero entienda que esto es dame y que cuando yo le haga así, él puede poner un objeto en mi mano. Y después voy a asegurarme de que esto que ya entendió y comprendió, que es no verbal, entonces acompañarlo de algo verbal, como la palabra ten o como la palabra dame, por ejemplo. Y de ahí van empezando un ciclo, ahora sí ya, de más palabras, ¿no? Pero esto es llevarlo de lo específico, perdón, de lo general a lo específico y dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿verdad? Entonces, la manera de trabajar justamente es hacer juegos donde sí tenga que vocalizar o verbalizar, ¿verdad? Que puede ser cantando, puede hacer burbujas, por ejemplo, sobre todo para los movimientos adecuados de la boca, de la lengua, incluso hasta de la respiración, ¿verdad? Entonces ahí puede variar constantemente el cómo podemos intervenir específicamente en lenguaje. Ok, siento que ya nos fuimos mucho a intervención, pero me gustaría saber más sobre el proceso para diagnosticar. Digo, como decíamos en redes, o sea, ya te topas una persona y tengo autismo porque lo vi en TikTok, ¿no? Y me identifico con muchos de los síntomas que se hablan. Pero, ¿cuál es el proceso que pues se lleva con un profesional para tener un diagnóstico, ¿no? Claro, en cuestiones de evaluaciones, por la gente que saca justamente de TikTok los síntomas, es porque simplemente hacen un checklist, ¿no? Y entonces dicen, ah, si tengo o no tengo, si tengo o no tengo, al final dicen, ay, si tengo 3, ay, entonces tengo rasgos de autismo, ¿no? Pero no es que tengas rasgos de autismo, es ¿tienes autismo o no tienes autismo?, ¿no? El proceso general de la parte del diagnóstico, pues puede ser primero con un médico general, ¿no? O un pediatra, perdón, un pediatra o neuropediatra, ¿no? Que vaya observando el nivel de desarrollo que tiene el niño, ¿no? Por lo general yo les pido que si sospechan de dificultades auditivas o de sordera, porque así lo mencionan incluso las pruebas, pues es importante hacer una audiometría para descartar que el problema del lenguaje, tenga o no tenga autismo, sea por algo más de percepción, ¿no? Se necesita hacer una evaluación neuropsicológica en el que se apliquen pruebas, no nada más hacer un checklist, tenga lenguaje o no tenga lenguaje. Hay diferentes pruebas, por ejemplo, está el cuestionario para el niño, el cuestionario del bebé y del niño, así se llama, tiene que ver con la comunicación y con la simbología que entiende o comprende el niño, ¿verdad? Tanto de manera verbal como de manera no verbal. Por ahí están pruebitas de tamizaje, que son pruebitas rápidas, que no diagnostican, pero que nos ayudan mucho para ver si tiene presente o qué tanto riesgo hay de poder presentar el síntoma, como lo es el MChat, que es muy famosito. El MChat son alrededor de 20 preguntitas de si lo presenta o no lo presenta, ¿no? Luego, pues ya podemos poner otras aplicaciones, ¿no? Existen pruebas específicas para saber si se tiene autismo o no, como la A2, como el ADIR, ¿sí? Pero a mí no me, son buenísimas porque científicamente están comprobadas, pero siguen siendo como un checklist, ¿no? O sea, siguen siendo cuestionarios. Lo que yo hago diferente, o en esta parte de hacer diferente la cuestión de la evaluación, es medir los procesos cognitivos, ¿sí? No específicamente con una prueba de autismo, pero sí medir con pruebas generales cómo están los procesos cognitivos. ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado? No sé qué piensan ustedes, pero ¿creen que el autismo se puso de moda? De hecho, sí, porque de hecho
me pasó, ahorita tengo actualmente un paciente de 12 años, y cuando hice entrevista general, la mamá me comentó algo que me pareció muy peculiar y me dijo, es que la maestra que le pidió que lo mandara a terapia porque tenía sospecha de que tenía autismo, me comentó que esta generación de niños casi todos son autistas. Entonces dije yo, o sea, me pareció algo ilógico y Claro. sí le comenté que me parece, le dije, ay, no había escuchado yo sobre eso, pero sí siento que ahorita lo que es autismo y TDA son diagnósticos que se volvieron muy de moda. Okay. ¿Y por qué creen que se pusieron de moda? Pues porque se empezó como a hablar de los temas. Antes era, presenta estas conductas, no lo llevo a la escuela, se queda en casa, no sale. Entonces, al momento de que justamente lo que pasa y lo que decimos, redes sociales, hay mucha desinformación, internet, desinformación. Y como todo se basa a conductas estereotípicas, Sí. y justamente el autismo es un espectro, pues obviamente mucha gente se va a sentir identificada y a lo mejor si de 100 síntomas tienes 2, vas a decir, ya tengo autismo. No, incluso en películas te lo venden como que el autista es el genio, ¿no? Entonces, Mito. entonces son cosas que pues a la gente le gusta o tiene esa fascinación y como mencionas así, es un espectro, pues es normal, podría ser identificarte con cierto rasgo, uno, ¿no? Claro. Pero eso ya lo toman como que no, entonces sí, tengo autismo, ¿no? Claro, claro. Porque ahí existen entonces más bien diferentes rasgos de personalidad. No rasgos autistas, ¿no? O no rasgos de déficit de atención. No, existen rasgos de personalidad, ¿no? Que ya en combinación, pues parecieran tener, que están presentándose como síntoma, pero realmente no son. Les preguntaba lo de la moda porque es algo que justamente por redes sociales ha estado cambiando, ¿no? Aunque TikTok es una plataforma muy buena de entretenimiento, solo de entretenimiento, justamente pues hay personas que se graban hablando de los temas o porque lo presentan, ¿no? O porque tienen a alguien muy cercano, ¿no? O son otros profesionales que le entran a las redes, ¿no? Pero muchas de las veces, pues como ya decimos que es un espectro súper amplio, pues no quiere decir que lo que tú tengas yo lo voy a tener, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de la desinformación. Sin embargo, se han presentado más casos de autismo porque también los perfiles cognitivos ya se saben más o se conocen más. Es decir, ya podemos decir qué procesos cognitivos pueden estarse alterando en una persona con autismo, que otra vez suelen variar un poquito porque es un alto espectro, pero lo esperado ahí está. Por ejemplo, que la atención tenga sus variantes, no tal cual una alteración muy grande, a lo mejor como en un trastorno por déficit de atención, pero sí tenga su variabilidad, ¿no? Y sobre todo en función ejecutiva y lenguaje, ¿no? Aunque el lenguaje sí pueda hablar, hay que ver si hay un uso adecuado del lenguaje, si no revuelve palabras, la parte de los berrinches es parte de la función ejecutiva, la cuestión de la inflexibilidad, ¿no? O que incluso sean hasta impulsivos, ¿verdad? Entonces ya hay perfiles, ya se conoce más, por eso es que también pudiéramos decir que se puso de moda, ¿verdad? Entre comillas, pero pues es un, pues no sé si ganar, ¿no? Pero sí es uno, por una parte la desinformación, pero por otra parte que hay mayor conocimiento de síntomas y cuadros clínicos de diagnóstico, ¿verdad? Justamente. Ok, entonces, ya que hablamos un poco más sobre esto, también me interesa saber el hecho de la causalidad, porque suele haber, por ejemplo, que tal vacuna provoca autismo. Mito. Mito, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser un efecto que pueda causar o etiológico, como se conoce científicamente, que pueda causar autismo? Bien, primero, la parte del autismo pues aún se desconoce por completo, es decir, no se encuentra todavía la causa específica del autismo, ¿no? Hay componentes genéticos, sin embargo,
se menciona en la literatura que hay cerca de 100 genes que están involucrados con el autismo. Sin embargo, aún no se especifica cuáles son los principales o los que más están presentes en el autismo. Entonces, no, genéticamente de esa parte no. Lo que sí es hereditario, ¿sí? Si un papá, si una mamá presenta autismo, tiene un riesgo del 50% de que su hijo o hija puedan llegar a tener autismo, ¿verdad? Entonces, más por la parte de la heredabilidad, sí. Por lo genético, pues todavía falta mucha investigación, ¿no? ¿Qué otras causas? Pues hay causas ambientales, como de que mamá durante el embarazo haya consumido sustancias, ¿no? Ya sea cigarro o alguna otra sustancia más agresiva para el cuerpo, que se haya estado expuesta al plomo, ¿no? Ahora muchos objetos traen plomo, ¿no? O que mamá siga trabajando en fábricas donde pues el plomo esté presente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Caídas de mamá, donde llegó a moverse tanto la pancita y en eso o que haya afectado directamente al desarrollo del niño, ¿no? Problemas en la circulación de la mamá, por ejemplo, cuando está embarazada, que no le pasa los suficientes nutrientes al bebé, pues también puede provocar. Entonces, realmente es que son muchas cosas, no hay todavía específicamente qué, pero justamente es esto, ¿no? La parte ambiental es de las partes más importantes que debemos de considerar como causas en la parte del autismo, ¿no? Y las vacunas, pues realmente es que no, o sea, ya se demostró que el uso de vacunas no causa autismo o no son la causa principal del autismo, sino más bien coincidió que quien no vacunaron pues estaba presentando autismo, pero por otras razones, y sobre todo razones más ambientales, ¿verdad? Porque también otro mito, se hablaba de el apego con las mamás, ¿no? Que si no tenías suficiente apego con mamá, ya tenías autismo. Pues no, no tiene tanto que ver con esta parte del apego, sino más bien la forma en que se interactúa entre los adultos, no solamente mamá, sino entre los adultos y el niño. Okay. Creo que se habla mucho sobre niños y muy poco sobre adultos con autismo. Definitivamente. Entonces, yo tengo esa duda sobre, pues hay muchos adultos que tienen este diagnóstico y no lo saben. Ajá. Si hay como un efecto pues negativo en tanto en lo emocional o cognitivo si se da este diagnóstico pues de manera tardía, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Creo que se habla mucho de niños. Sí, digo, justamente hablo de la parte del autismo como en esta cuestión, porque bueno, pues yo trabajo más con niños, ¿no? Pero justamente la parte en adultos también es importante. Anteriormente, pues no se conocía tanto diagnóstico de personas con autismo y ahora los que son tan funcionales, pues pasaron desapercibidos, ¿no? Que incluso tienen familia y de ahí la parte de la heredabilidad también, ¿no? Pero justamente esa parte del autismo, ¿no? Sí está presente en adultos. ¿Cómo lo podemos ir identificando? Pues también, sobre todo con patrones restrictivos. Suelen ser personas muy cuadradas, inflexibles y sobre todo que el lenguaje, aunque no haya problema, pareciera que no haya problema en la cuestión de articular, sí en la parte de la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La entonación que le damos al lenguaje, ¿no? Un lenguaje plano, sin tener tantas variables como emocionales, sino más bien un lenguaje plano tal cual, ¿no? Y que se llegan a frustrar cuando algo no sale, ¿no? Sobre todo, o son personas que pasaron más tiempo aisladas, que no son pues tan sociales, ¿no? O sea, estos síntomas que se presentaron de niños sí logran llegar hasta los adultos, a lo mejor con alguna modificación, pero logran llegar y pasar como personas a lo mejor tímidas o introvertidas, ¿no? Pero realmente es que sí están presentes. Hay personas adultas que aún así están trabajando y son muy funcionales, ¿no? Otra vez, ¿en qué? En lo que les gusta prácticamente, nada más, ¿sí? Entonces, ya hablamos justo de adultos. También es muy común escuchar que una persona con autismo no tiene emociones.
¿Qué tan real es esto? ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito completamente. Las personas con autismo sí tienen emociones. Es que todo ser humano tiene emociones. ¿Cuál es o por qué se dice que no? Más bien es que las personas con autismo batallan, tienen dificultades para expresar y comprender emociones, ¿sí? Y como son tan directos o a veces tan impulsivos, pues simplemente es que si alguien más está llorando y le está interrumpiendo su lectura o su actividad, deja de llorar. Y no es que no le importe el por qué está llorando, simplemente es necesito terminar esto y cuando termine entonces te puedo atender, ¿no? Pero justamente es eso, les cuesta trabajo comprender y expresar la emoción, pero no es que no tengan emociones, ¿verdad? Okay. Y en cuanto, también ya hablamos de niños y adultos, también es muy común escuchar que suele presentarse más en niños que en niñas. ¿Que eso es realidad o es un mito? Realidad. El autismo sí se presenta más en niños que en niñas. Aún se desconoce el por qué. O sea, justamente que ahorita hablábamos de las causas, se desconoce el por qué, pero sí se está presentando más en niños. Se menciona que tiene que ver con un poquito con la parte de las hormonas, ¿no? La cantidad de hormonas con la cual se va formando el feto, ¿no? O en este caso el bebé, cómo se va formando la cantidad de hormonas y el tipo de hormonas que se están secretando, ¿verdad? Tiene que ver un poquito con esto, pero pareciera que las niñas tienen, o las mujeres tienen como un protector, ¿no? más amplio que los niños, por eso es que se presenta más en varones. Y en cuanto a esto, ¿se presenta diferente en niños que en hombres? O, digo, niños que en niñas, perdón, ¿o no hay alguna diferencia? No, o sea, otra vez, la diferencia va a estar en cómo es que se presentan los síntomas, pero no es que las niñas presenten síntomas diferentes a los niños, ¿no? Aquí ahora sí que el autismo no discrimina, ¿no? Los síntomas están presentes tal cual. Ok, entonces, ya como para ir cerrando esto, ¿verdad? ¿Un niño con autismo puede asistir a una escuela regular o necesita como un tipo de educación más especial? Depende, ¿no? Okay. Ahora sí que como todo en la psicología, depende. Totalmente. ¿Un niño con autismo puede acudir a una escuela regular? Sí, la respuesta es sí. Okay. ¿Por qué? Porque, otra vez, dependiendo del nivel de funcionamiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y no quiere decir que forzosamente el nivel 2 no va a acudir, o sí va a acudir, no. Otra vez, va a depender del contexto familiar, de cómo la familia atiende al niño, de cómo el niño va evolucionando, ¿no? Y si tiene la oportunidad de adaptarse a la escuela. Pero si ya intentamos 2, 3 escuelas, inclusivas, no inclusivas, y aún así no lo está logrando, entonces requiere de una escuela un poco más especializada porque bueno, luego también existen colegios, ¿no? Que se nombran o que se autollaman, que son inclusivos, ¿no? Pero pareciera no hacerlo con todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? O no pareciera hacerlo con todos los niveles de autismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues hacen su selección y, no, es demasiado demandante, pues entonces no. No, pero bueno, es demandante, pero las maestras sí lo pueden controlar. Bueno, a él sí lo dejamos, ¿no? Entonces, va a depender, pero de que pueden asistir, pues depende, ¿verdad? Y pues yo creo que ya para terminar, la última pregunta sería pues si el autismo tiene una cura o si puede haber una mejoría con una intervención pues terapéutica, ¿no? Si se puede, no sé, como cambiar de nivel dentro del autismo o qué tanta mejora puede haber. Sí, sí. La respuesta es sí. Sí podemos cambiar de nivel siempre y cuando se atienda lo más pronto posible, porque como están en desarrollo, nosotros podemos ir modificando ese neurodesarrollo, ¿verdad? Lógicamente con terapia. La terapia nos va a ayudar
mucho al nivel de, sobre todo la neuropsicológica, al nivel de proceso. Al modificar los procesos cognitivos, pues se va modificando conducta, se va modificando la manera en que se procesa información, por ejemplo, a nivel cerebral, y entonces eso hace que el niño o la niña pueda ir creciendo o aumentando en habilidades, ¿verdad? Muchas de las veces dicen, ay, es que no presenta estabilidad, pues porque a lo mejor nunca se las has puesto, pero cuando lo empezamos a enfrentar a ciertas habilidades, aunque al principio le cueste, pues puede ser que evolucione y sin problema, ¿no? Pero también es que hay que entender que el autismo no es una enfermedad, ¿no? Y que entonces, pobrecito, no, es que enfréntalo a la realidad, poco a poco y a medida en lo que él pueda el niño, pero tenemos que generar esta independencia, ¿no? A pesar de que presente autismo. Pero otra vez, depende del nivel en que se presenten los síntomas, ¿no? Entonces hablamos de que mito no es una enfermedad. Efectivamente. Y de cierta manera, realidad que sí puede haber una cura o una mejoría. Yo lo diría más como que no hay una cura, pero sí puede haber una mejoría o adaptabilidad de independencia. Totalmente. Sí, cura no hay, primero porque no es una enfermedad, ¿no? Y ahora sí que las redes que digan que hay cura, pues realmente es que no hay cura, ¿no? Incluso han dicho que hay medicamentos, ¿no? Que pueden curar o quitar como los síntomas de autismo y no. O sea, es decir, hay medicamentos como la risperidona, por ejemplo, que es prácticamente el único medicamento establecido por la FDA que ayuda a los síntomas de autismo, sobre todo a la parte de la irritabilidad, pero solamente hasta ahí, ¿no? Pero no quiere decir que le va a quitar todos los síntomas, solo trata de disminuirlos, nada más. Entonces, si le está dando medicamento a un niño, sí o sí, tiene que ir acompañado de terapia, tal cual. ¿Por qué? Porque el medicamento solo dura cierto tiempo y cuando se acaba el tiempo de ese medicamento, pues ya se acaba también como la disminución del síntoma, ¿no? Y el síntoma vuelve a estar. Entonces, no hay cura, pero sí podemos evolucionar a mejoría si trabajamos con los niños desde chiquitos. Ok, entonces, ahora sí ya como para cerrar este episodio, Ajá. ¿alguna reflexión, caso en especial que quiera mencionar o algo para los que nos están escuchando sobre este tema, ¿verdad? Algo que crea usted que es importante que las personas tienen que escuchar sobre el autismo. Sí, primero informarse con especialistas, no con TikTok, sino con especialistas. Si tenemos la sospecha de autismo, entonces buscamos un especialista, ¿sí? Que puede ser un pediatra, neuropediatra, neurólogo o en este caso un psicólogo, ¿no? Estos son los especialistas que nos pudieran dar un verde para poder iniciar una terapia. Entonces es el conocimiento, ¿sí? Cuidado con buscar en internet cualquier blog, porque entonces en ese blog cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿verdad? Y ya sabemos que en el autismo, pues ahora sí que es muy particular, ¿no? Como reflexiones, conozcan, ¿sí? Conozcan de los trastornos del neurodesarrollo, no nos quedemos nada más con que si es chiflado o no es chiflado, pongámosle nombre a las conductas, pongámosle nombre al síntoma y sobre todo busquemos que tengamos una adecuada salud mental, porque no solamente afecta a los niños, sino pues también a toda la parte familiar, a las personas cercanas. Entonces, personas cercanas con familiares con autismo, paciencia, trabajo, pero sobre todo paciencia. Bueno, entonces esperamos de verdad que les haya gustado mucho este episodio. Dejen en la cajita de comentarios sus dudas, preguntas en específico que quieran y pues justamente con este propósito hacemos este podcast. O sea, como comenta el maestro Arturo, es muy importante informarnos al respecto de todos estos temas. Entonces, si tienen alguna duda en específico, una pregunta o algo que sientan que a lo mejor no respondimos, pues déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Recuerden darle like a este video y suscríbanse. Muy bien. De nada, de nada.